Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue siempre estar dispuesta a servir. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo. Buenas noches, queridos hermanos en el Señor. Bienvenidos a este nuevo programa Guardianes de la Fe Mariana en defensa de la Madre de Dios. Hoy un programa muy especial porque es un programa de instrucción. Es un programa de instrucción, de conocer aún más nuestra fe mariana. Siempre nuestros programas, este programa va a estar enfocado en la fe mariana, en conocer más a María en la palabra, a conocer más a esa mujer que trajo al mundo al Salvador, que con su sí abrió la historia de la salvación. Hoy tengo un invitado especial, seminarista Royfer Alvarado. Buenas noches, Royfer. Quiero antes que empecemos todo el desarrollo del programa, quiero enfocarnos en eso, quiero que nos enfoquemos en eso, en aclarar que este programa siempre va a estar enfocado en María Santísima, nuestra Madre, y que es para instruir, más no para confrontar. No queremos caer en discusiones, porque recordemos lo que Jesús quiere que estemos unidos como una sola iglesia, con una sola fe, un solo bautismo. Sí, porque recordemos que es un tema que a muchas personas les causa curiosidad, les causa polémica. Es un tema muy polémico porque el tema es algo hasta, o se podría decir, un poco desconocido para muchos católicos y para muchas personas no católicas. Entonces, bueno, antes de comenzar con el desarrollo del tema, quiero dar los agradecimientos, primero que todo a Dios, al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre María por tenernos aquí presentes, por nuestra salud, por esta emisora, por esta oportunidad tan bonita que tenemos de llevar conocimiento, llevar la palabra, llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que abren sus hogares a la señal de la voz de la misericordia. Quiero también recordar la campaña que tiene la emisora. Recordemos que por los momentos estamos saliendo a través de las diferentes plataformas virtuales y no todos tienen la oportunidad de tener internet en sus casas. Y por eso estamos luchando, estamos allí en pie de lucha, en campaña para conseguir ese transmisor. Ya falta poco para conseguir ese transmisor FM y poder así llegar en frecuencia modulada a muchos más hogares católicos y el que quiera, todo el que quiera abrir las puertas de sus hogares a la señal de la voz de la misericordia. Las diferentes plataformas virtuales, como sabemos, YouTube, Facebook Live, Instagram y bueno, Seno Radio, buscando la voz de la misericordia, el Moján. Comenzamos entonces, vamos como siempre lo hacemos, Royfer, en este programa, poniéndonos bajo la presencia de María, con una oración que a mí en lo particular me encanta, como todas, porque todas son hermosas, pero esta es especial, esta es muy especial.
Comenzamos con el Magnífica. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a mirar a su humilde esclava. Y desde hoy todas las generaciones me proclamarán bienaventurada, pues el Todopoderoso ha hecho en mí cosas grandes, su nombre es santo, y su compasión con los que le temen pasa de padres a hijos. Manifestó su fuerza vencedora y dispersó a los hombres de soberbio corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Siempre compasivo socorrió a Israel su servidor, como se lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Qué hermosa. Bueno, estamos en el sábado después de Cuaresma. Ya iniciamos la Cuaresma, un tiempo especial, un tiempo muy especial para nosotros, los católicos, porque tenemos 40 días para entregarnos por completo, abrir nuestro corazón al Señor, acompañarlo a Él, como cada año lo hacemos, conmemorar su pasión, su muerte y celebrar su resurrección. Y bueno, comenzamos entonces con el tema de hoy. ¿Tuvo la Virgen María más hijos? Vamos a aclarar entonces esa pregunta que muchos se hacen y que muchas personas que estudian la palabra, al ver, hay infinidad de versículos, yo los voy a mencionar ahorita, donde ven hermanos de Jesús, se preguntan, pero bueno, Jesús tuvo hermanos, o María tuvo más hijos. Vamos entonces hoy en el desarrollo de este programa a aclarar todo eso, y tengo aquí el fundamento bíblico. Tengo el fundamento bíblico para entonces, no podemos leer todas las citas porque por cuestiones de tiempo estaríamos aquí. Imagínense, si la palabra hermanos sale en la Biblia 1187 veces, si no me equivoco, casi 1200. Entonces imagínense, si leemos en todas las partes donde dice hermanos, estamos aquí, bueno, termina la Cuaresma y nosotros todavía hablando de... Entonces, miren, lo importante de hoy es conocer. Lo importante de hoy es conocer, es aclarar muchas dudas, es aclarar muchos cuestionamientos en el estudio de la palabra, y sobre todo, como este programa está dedicado a María, entonces es aclarar dentro de la palabra todo lo referente a María. Y esto nos atañe porque si en la palabra dice hermanos de Jesús, nosotros en nuestro contexto, en nuestro criterio, pensamos enseguida hijos de María. Entonces vamos a aclarar eso, de que este programa va a ser para instrucción, para instruir, para dar a conocer, para revelar esas verdades que tenemos en la palabra y que nuestros ojos todavía no lo entienden. Entonces, el propósito de este programa es conocer y comprender la palabra de Dios en lo referente a María. Entonces, las citas bíblicas donde aparece la frase hermanos de Jesús. Sí, precisamente es importante que aclaremos este hecho, ¿no? Porque en cuanto uno comienza a estudiar y a conocer la palabra, pues hace la referencia misma a que cuando se encuentra con este gran impacto, ¿no? Señor, afuera están tu madre y tus hermanos. Tiende como enseguida a que el cristiano dice, bueno, ¿qué pasó? Nunca se me aclaró esta verdad, ¿no? Tuvo Jesús entonces más hermanos, la palabra lo está diciendo tal cual, ¿no? Pero es que antes de estudiar todo este contexto de la Sagrada Escritura, es que nosotros tengamos una conciencia, ¿no? La Sagrada Escritura tiene un tiempo en el cual fue escrita, tiene un contexto que es el contexto del pueblo en el cual está ubicado el pueblo de Israel, los judíos, y precisamente la cultura. Porque algo que tenemos que tener siempre nosotros claro es que la cultura judía iba muy arraigada a la religión, es decir, son dos hechos que no se separan, que para ellos su religión lo define como la cultura misma, y por eso es que nosotros tenemos que estar claros en este sentido. Sí, bueno, hay muchas citas bíblicas donde se lee la frase hermanos de Jesús. Por ejemplo, Mateo 1, 24, 25, Mateo 12, 46, 47,
Mateo 13, versículo 55. Marcos 6, versículo del 2 al 3. Juan 2, versículo 12. Juan 7, versículo del 1 al 10. Hechos 1, versículo 14, pero yo debería incluir el 15. El 15 es muy importante. A veces nos detenemos en un versículo, pero no leemos más abajo o no leemos más arriba. Primera de Corintios 9, del 4 al 5, Gálatas 1, versículo 19 y muchos más. Pero estos son donde dice más la frase hermanos de Jesús. Bueno, es importante lo que tú dijiste, Roosevelt. Yo creo que en muchos programas yo lo he dicho, que nosotros para poder estudiar la Biblia y la correcta interpretación de la palabra tenemos que ubicarnos en el contexto. No podemos entender poniéndolo en nuestra realidad, porque nos diferencian 2000 años, nos diferencia un espacio geográfico, están en el Medio Oriente, y nos diferencia, que es lo más importante, como tú lo dijiste, una cultura que, bueno, yo he conocido, he venido leyendo con la cultura judía, y era complicadísima, era muy cerrada, patriarcal, bueno, muy complicada, y todavía creo que todavía hay muchas culturas así, donde la mujer, bueno, prácticamente es nadie, si no depende de un hombre, todo depende del hombre, en fin, bueno. Entonces, no podemos tomar literalmente la Biblia y ponerla en nuestra realidad ahorita. No es lo mismo, por ejemplo, un noviazgo ahorita que un noviazgo, primero, en aquel tiempo, segundo, en ese espacio geográfico, y tercero, que es todavía lo más importante, en esa cultura judía. No es lo mismo. Entonces no podemos tomar literalmente así, tal cual, como está allí, y analizarlo con mi propio criterio, según mi cultura y según mi... No. Entonces hay que estar claros en eso. Muy importante ese punto. Otra cosa importante es la palabra hermano, cómo fue escrita en arameo y en hebreo, que fueron las dos principales lenguas en las que fue escrita la Biblia. Luego fue traducida al griego. Y allí también posteriormente la iglesia toma la Vulgata, que es la primera traducción más cercana a nuestro idioma, y luego entonces propiamente que comienza este acercamiento de la Sagrada Escritura a nuestros idiomas más particulares, ¿no? En arameo y en hebreo, la palabra hermano tiene muchas connotaciones. No solamente es hermano de sangre, o sea, hermanos de un mismo padre y una misma madre, sino que también se le llamaba hermano. Fíjense esto qué interesante. Al tío y al sobrino, el ejemplo más claro de esto es Abraham, era tío de Lot. Eso lo podemos conseguir en Génesis 12, versículo 5. Pero resulta que en Génesis 13, versículo 8, Abraham llama hermano a Lot. ¿Por qué vamos a discutir? Tú con tus pastores, yo con los míos. ¿Por qué vamos a confrontarnos si somos hermanos? Siendo tío y sobrino. Otra forma de utilizar en ese contexto y en ese idioma la palabra hermano es a la esposa o a la novia. Y lo podemos conseguir en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9 y versículo 12, donde se dice hermana mía. Entonces no se iba a casar con su hermana, obviamente sería incesto. Y Primera de Corintios 9, del 4 al 5. También se le llamaba hermano al paisano, porque esa es vamos a recalcar aquí, de que ellos se manejan por tribus, las 12 tribus de Israel propiamente Israel. tenía esta definición. Yo creo que para que todos entendamos un poco, ¿no? Estamos hablando de la distribución de este pueblo que está ya prácticamente del otro lado de nuestro mundo, pues. Y
Para los Wayuu propiamente también funciona algo así muy parecido, ¿no? Ellos están agrupados en castas y esos son precisamente sus hermanos de comunidad. De igual forma lo acercamos nosotros con este pueblo, es decir, los que están en su misma región son sus hermanos propiamente, los que viven en su entorno son su familia, porque precisamente todos se consideran y son hijos de Dios. Es decir, todos ellos están, el pueblo escogido por Dios, y por eso se guían todos como hermanos propiamente. Y llamaban, tenían un solo padre que era Abraham. Ellos llamaban todos a su padre Abraham. Exactamente. Bueno, y aquí entonces entra la parte de la religión, lo que dices tú de la cultura, que va íntimamente ligada a la religión. Y entonces, como Pablo y como algunos de los apóstoles y el mismo Jesús, llama hermanos a todos aquellos que se acercaban, entonces tenían afinidad con él por la parte de la religión. Bueno, es importante aclarar esto. Fíjate que yo puedo poner un ejemplo muy cercano a nosotros. Cuando en una casa, y me pueden apoyar muchas personas en esto, en lo que yo voy a decir. A veces en una casa hay un primo que es muy cercano o hay un ahijado que es muy cercano a la casa y se ha criado allí en la casa. ¿Cómo decimos nosotros a esa persona? Automáticamente pasa a ser hermano. Porque hermano está de crianza, ¿verdad? Le decimos así. Exacto. No, ese es mi hermano de crianza. Mi papá y mi mamá lo criaron. Es hermano de crianza. Lo consideramos, lo adoptamos como un hermano. Tenemos primos. ¿Y cómo llamamos nosotros a los primos de dos hermanas o de dos hermanos? Primos hermanos. Primos hermanos. Y nosotros, por supuesto, como somos hijos de Dios, Jesús nos dio a Dios como Padre, nos dio a María como Madre, somos hermanos, hermanos en la fe, hermanos, pertenecemos a una misma iglesia, somos correligionarios y por eso nos llamamos hermanos entre nosotros. Bien, hay un versículo que es clave en todo esto. ¿Por qué? Y yo creo que es el versículo que aclara todo. Es el versículo que por lógica aclara todo lo que hemos estado hablando sobre los hermanos de Jesús. Que es el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, 26-27. Y me voy a tomar el atrevimiento de, es que yo creo que estoy obligada a hacerlo, de leerlo, ¿verdad? Capítulo 19, voy a tomar la Biblia de Jerusalén. Y voy a leer, Dios mío, esta letra chiquita, 19, 26 al 27, vamos a ver. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Bien. Hacemos la aclaratoria, por favor, Royfer, de ese capítulo y de ese versículo. Sí, recordemos que en este caso estamos hablando de si tuvo más hijos o no. Y es el hecho de que para este pueblo heredaba, es decir, la madre cuando quedaba viuda, quedaba sola, era responsabilidad del hijo mayor llevar la rienda en este caso. Y pues la figura de María ante el pie de la cruz está Juan, un discípulo, es decir, el menor de todos los discípulos, a quien Jesús le confía su madre, es decir, le confía el cuidado de ella, evidentemente, porque al pie de la cruz no hay más nadie. Y en tal caso, si hubiese tenido más hijos, hubiese heredado el que siguiera después de Jesús, pero no había, solamente, y nos lo da claramente el pasaje bíblico, ¿no? Al pie de la cruz estaba entonces María y Juan, en este caso, a quienes le confía Jesús esta misión de cuidar a su madre, cumpliendo con el mandato, pues, que ya había sido dado en el Antiguo Testamento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y obviamente Jesús no quiere dejar ese mandamiento, porque él ha dicho, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Exacto. ¿Qué hubiera pasado con María de quedar sola?
sola, sola, sola. Sí, en caso de no hubiese habido nadie, en este caso María hubiese pasado a las funciones de responsabilidad del templo, es decir, hubiese ido al templo a orar, el del templo hubiese sido la responsabilidad de ella, tanto así que incluso lo vemos en los pasajes con el caso de Ana, decía que era una mujer viuda que estaba allí en el templo alabando continuamente al Señor. Dependía del templo, ¿verdad? De lo que recuerdo de que el templo estaba en la obligación de hacerse cargo de la viuda y de los huérfanos. Entonces, ese hubiera sido el caso de María, de quedar completamente sola, por supuesto, y Jesús, que amaba tanto a su madre y dándole cumplimiento a ese mandamiento de honrar a su padre y a su madre, él quiso, pensó en ella, en ese momento, imagínense, pensó en ella y se la confió entonces al discípulo más amado. No dice a su hermano, dice al discípulo más amado. Y sería, es más, si nos vamos a la interpretación literal, cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo, cónchale, María no sufría de amnesia, ella tenía que saber que él era su hijo. Y tampoco Juan sufría de amnesia para saber que no, o sea, no tenía que presentarlos en ese momento, como si no se conocieran, obviamente. Entonces, yo creo que este es el versículo que ya que aclara todo, aclara toda la duda y no nos queda más que afirmar, pues, de que entonces María no tuvo más hijos. Además de que en la Biblia no existe en ningún versículo una frase que diga hijos de María, sino hermanos de Jesús. Exactamente. No hay un versículo ni que diga hijos de María, ni que diga hijos de José en plural. No, tampoco. Cuando nombran a Jesús dicen, no era el hijo del carpintero. Y después entonces dice, hermano de tal, 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 ¿cierto? Sí, ahí define muy bien la Sagrada Escritura ese hecho, ¿no? Incluso muchos de las traducciones, de muchas de las Sagradas Escrituras que vemos, que nos traen un título introductorio, siempre hace esa aclaratoria cuando dice arriba algunas traducciones, hermanos de Jesús, es decir, haciendo la salvedad incluso del hecho, porque el contexto mismo es lo que va a regir la historia y la Escritura misma. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros como católicos conozcamos esta parte tan importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy criada en una fe, yo he aceptado una fe, no solamente por bautismo, porque a mí me bautizaron chiquita y yo no estaba consciente, pero resulta que yo después tuve una primera comunión, una preparación y tuve una confirmación, donde yo confirmo mi fe y me confirmo en mi fe católica y digo, aquí me quedo, porque es mi religión la que yo heredé de mis padres y de mi madre. Entonces, es importante que un católico esté claro, seguro de todo lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque el católico que no esté seguro, lamentablemente anda como oveja sin pastor, como dijo nuestro Señor, buscando la verdad quizá en dónde. Entonces, cualquiera que le llegue a decir 4 cosas, entonces, no, sabe más que yo y por ahí me voy. Sí, por eso lo importante, ¿no? De conocer cada día más, amar cada día más el depósito de la fe que se nos ha sido entregado, ¿no? Tantos documentos, tantas cosas que la Iglesia nos aclara para que podamos nosotros precisamente amar cada día más nuestra fe y nuestra visión de la vida a través de la Sagrada Escritura. Sí, aquí hay unos datos importantes. En la cultura judía, todo giraba en torno al hombre y no a la mujer. La mujer era muy degradada. Es decir, las descendencias y los árboles genealógicos era siempre por la parte del hombre. Se sacaban por el padre. Los apellidos eran el nombre del padre. Por ejemplo, Jesús, hijo de José el carpintero, o José Juan, hijo de Zebedeo, así, porque no habían apellidos, entonces lo relacionaban con el padre. Y otra cosa es que todos los días se aprende algo nuevo, es que los hijos
no podían llevar el nombre del papá, precisamente por eso. O sea, no podía haber un padre llamado José y un hijo José, porque no podían decir José, hijo de José, sino José, hijo de, tenía que ser un nombre diferente. Fíjense qué interesante. La mujer no podía estar o hablar con ningún otro hombre, a no ser su padre, su esposo o hijos. Y bueno, lo que tú dijiste ahorita, que estaban formados por tribus y hermanos, la palabra hermanos era usada para referirse a todos los parientes o a todos los de la misma tribu. Recordemos que los judíos conocían y esperaban el cumplimiento de la promesa de que un descendiente del rey David iba a heredar su trono e iba a ser la restauración de Israel propiamente, el exactamente. dominio. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Que la tengo por aquí, ya va. Que se me perdió la chuletica. Ajá. ¿Qué hubiese pasado? Por aquí está, por aquí está. Vamos a ver, Dios mío, el tiempo es oro. Se me pierde. 4, sí. La 5, ya va, creo que es aquí. Ay, Dios mío, me van a... Ajá. ¿Qué hubiera pasado con esta parte de la descendencia del rey David de si María hubiera tenido más hijos con José? O sea, ¿qué hubiera pasado allí? Porque el descendiente, por la genealogía que vemos en Lucas y en Marcos, se toma la descendencia por el lado de José, porque por María no se podía tomar porque era la mujer, pero por el hombre. Entonces, en esa descendencia del rey David, de Jesús por la línea de José, ¿qué hubiese pasado de tener María más hijos con José? ¿Hubiera afectado en algo eso? Bueno, naturalmente de alguna manera siempre hablamos de Jesús como el primogénito, ¿no? Y por eso es que la Sagrada Escritura define claramente el hecho de que incluso cuando van a presentar al Jesús en el templo, dice que cumpliendo con la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y es el hecho de que claramente Jesús nace de una mujer sin mancha, la preservan de pecado, José casto también el esposo, para que fuera entonces él el Salvador, el Cordero sin mancha, porque recuerden que en el Antiguo Testamento se decía: yo soy un Dios que castiga los pecados de los padres en los hijos, y por eso claramente ambos son obra del Señor para que Jesús pueda hacer. Pero esto de que si hubiesen tenido más hijos, ¿afectaría de alguna manera? Pues precisamente el contexto en el cual nos habla la Escritura, pues nos habla de que no tuvieron, y no afecta la manera porque nunca hubo. Si hubiese existido, yo hubiese cambiado quizás un poco el contexto. Hubiese dicho, recuerden que varias veces el pasaje habla de que llevaban a Jesús al templo porque era costumbre de ellos visitarlo en las fiestas de Pascua. Y en esta realidad, pues siempre hablan que solo iban con Jesús y los que iban habitualmente, es decir, sus hermanos de las tribus, de los demás, exacto, que iban a visitar el iban templo. como en peregrinaje, en caravana, exacto, algo así. Muy bien. Ahora que dijiste la palabra primogénito, esta es una palabra que también me han preguntado mucho, porque primogénito, si nos vamos al significado literal o etimológico, significa el primero en nacer o el primero que nació. Y en esa cultura tenía más bien un significado como ritual, era para darle cumplimiento a la ley de Moisés, y eso lo vemos en Lucas 2, versículo 22, que dice: lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito que todo varón primogénito será consagrado al Señor. Entonces eso me da a entender a mí que no importaba si María, en el supuesto caso de que hubieran tenido hijos, no importaba si era el segundo, el tercero, sino que el primero tenía que ser consagrado. A los judíos no les interesaba si ellos tenían más o se quedaban con uno, pero ese uno tenía que ser consagrado. Entonces, la palabra primogénito allí es para darle cumplimiento para el a, Señor. exacto, era porque estaba escrito en la ley, primogénito. Si tuvieran más o tuvieran solo uno, la palabra en la ley iba a permanecer igual. Muy bien. Otra palabra que me han dicho, me han escrito mucho y que causa también mucha duda en muchos hermanos, es la palabra hasta, que José no conoció a María hasta que tuvo a Jesús.
Sí, esto es algo que nosotros como comunidad debemos de tener muy claro, ¿no? Precisamente el texto para el término hasta en esta realidad no va a denotar un fin, es decir, ya después sí estuvo con ella, ya después tuvo más hijos con ella, porque incluso es un hecho de que nos marca un periodo. Recuerden que la iba a repudiar, dice que la iba a repudiar, pero la repudia en secreto para no exponerla, porque recibe José el anuncio de que lo que está en ella es obra de Dios y le pondrá el nombre de Jesús. Por eso es que incluso hay cierta polémica cuando se habla de un texto en el Antiguo Testamento, también con este término, hasta. Y no se puede tomar literal como si fuera una acción, porque recuerden que estamos hablando, como lo hemos dicho desde el principio del programa, un contexto, una realidad donde se demarca distinto. Sí, es más, yo tengo aquí unos versículos que utilizan esa palabra hasta. Por ejemplo, en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, Mical, la hija de Saúl, donde dice, Mical no tuvo hijos hasta su muerte. Entonces yo quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Acaso tuvo hijos después de muerta? O sea, hasta su muerte, se murió y tuvo hijos. Es algo como que no tiene sentido. Y otro ejemplo, entre otros muchos que hay en el Salmo 110, está también Mateo 28, versículo 20, donde Jesús les dice a los apóstoles, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces yo me pregunté, es decir, que hasta que no se acabe el tiempo, Él no va a estar con ellos. Sí, el sentido de que, bueno, Jesús va a estar este periodo, pero ya después cuando venga nos juzgue, ya después Él no va a estar. No, exacto. Es un hecho de una compañía, una presencia por el periodo que se está entonces viviendo. Sí, fíjense que por eso recalcamos, siempre lo hago en el programa, que la Biblia, la palabra de Dios, es muy rica y uno la estudia y va descubriendo tantas cosas, pero no la puedo tomar de forma, o sea, con mente cuadrada. No puedo tomarla con mente cuadrada y solamente enfocarme allí en lo literal, sino que tengo que viajar en el tiempo, tengo que comprender esa cultura, tengo que entender el espacio donde se desarrollaron esos hechos, donde vivieron esos personajes. Entonces es importante y también comprender de que viene de una traducción, es decir, esas palabras originales eran un lenguaje, estaba el arameo, está el hebreo, donde las palabras significan otra cosa que para nosotros en nuestra cultura no significan lo mismo. Sí, propiamente, incluso pasa muchas veces y sucede y es una aclaratoria, cuando rezamos incluso el rosario, cuando hablamos del segundo misterio de gozo, que decimos a veces la visita de María a su prima Isabel, y en realidad el término primos no existe propiamente para ellos, por eso se decían parientes, es decir, es la visita de María a su parienta Isabel, y allí viene esta realidad, que hay muchas palabras que no existen en su contexto, en su lenguaje, y acá se adaptan para que nosotros podamos sentido de cuál sería la línea familiar o lo que nos está uniendo directamente. Exactamente. Bueno, fíjense, vamos entonces, yo traje una imagen de la familia de Jesús. Miren, y se aprecian allí, podemos entender claramente de este versículo que causa tanta controversia, que es Mateo 13, 55-56, donde dice que los hermanos de Jesús, es más, hasta los nombran, Santiago, José, Judas y Simón. Entonces allí podemos ver que, si agregamos a Juan, según el versículo de que se lo entregó Jesús en la cruz a María, también entonces como hermano, entonces Santiago, el hermano de Juan, también lo vamos a meter allí. Entonces serían 6. Pero entonces allí están, si pueden apreciarlo, allí están los papás y las mamás de esos 6 supuestos hermanos de Jesús. ¿Y por qué le llaman hermanos?
señores, porque eran parientes, eran primos, primo hermano o primo segundo, pero eran primos. Fíjense, está Cleofás, que era el esposo de María de Cleofás. Está Salomé, la esposa de Zebedeo, donde ellos tienen a Santiago el menor y Juan, mientras que María de Cleofás y Cleofás son los padres de Judas Tadeo, Santiago el menor, José, y dice allí que un parentesco menos seguro es Simón Celote o Simón el Cananeo. Cuando yo empecé a leer esto del Simón el Cananeo, yo dije, ya va, pero si Caná queda en otra parte, que Caná era otro pueblo, entonces ya va, ¿cómo es que era pariente de Jesús si estaba para allá lejos en otro pueblo? Y enseguida pensé en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, y es más, ese capítulo empieza diciendo que María, empieza nombrando a María primero, y después entonces nombran a Jesús y sus discípulos también fueron invitados a esa boda. Sí, propiamente incluso denota como si María fuera entonces, en este caso, la persona invitada principalmente, y luego agrega a Jesús y sus discípulos, ¿no? Y en ese hecho, como se aclaraba un poco, ¿no? Recuerden que la mujer judía no podía, como hoy en nuestra sociedad se hace, como una mujer habla abiertamente con cualquier hombre, en este caso no, estaban reservados muy explícitamente a quién ella podría hablarle. Y por eso es que también un poco se hace, cuando se acerca el momento, Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos tú y yo que ver con esto? Y ella le habla a los sirvientes y le dicen, hagan lo que él les diga. Es decir, hay una intervención de ella que no pareciese que estuviese en la misma realidad. Es decir, como si ella fuera familiar de aquellos en quienes se estaba celebrando esta boda. Exacto, sí, eso precisamente, porque la mujer no tenía, si era una extraña, no tenía por qué hablarle a los sirvientes con esa no autoridad, sino con ese derecho, pues, con ese derecho. Bueno, tenemos aquí comentarios en el chat, en vivo. Felicitaciones por el programa, todo claro, no hay para dónde agarrar. María no tuvo más hijos que nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Buena defensa, Humberto Orozco. Aquí Basic fue el que escribió el primero. Por mucho que quieran vilipendiar a María, no pueden ni podrán ensuciar su santa virginidad. Wow. Dayana Sánchez, excelente programa, dignificando a nuestra madre. Bueno, comentarios yo creo que todavía no. Tenemos el chat en vivo. Y vamos entonces a una cuestioncita que quiero... ok, bueno, tengo aquí comentarios en Facebook Live. Dice aquí, Juan Carlos Finol Ochoa, él opina, también pasa con el mejor amigo de los hijos, o entre amigos muy unidos que se nombran hermanos entre sí y en sus grupos de amigos, sí es cierto. Cuando una persona tiene el mejor amigo, dice, este es mi hermano, dígame aquí si es en Maracaibo, este es mi hermanazo del alma. Sí, le damos sí, así claramente. como que, mi hermano. Entonces, es bonito aclarar esa parte de que no podemos tomar las cosas literales, sino dependiendo de la cultura donde nos estamos ubicando. Y es importante esto, pues, saber esto. Algo que te quiero preguntar, Royfer, no sé cuánto tiempo me queda, o nos queda. Ok, es de que me hables de María, un poquito de ella como mujer de fe, como su valor para nosotros, los católicos. Por supuesto, ella como modelo de la obediencia perfecta y, por supuesto, de ser la madre de Dios. Sí, algo importante para nosotros es el hecho de ver que en el mismo texto pareciese como si María fuera en esta realidad con ellos a buscar, y van a buscar a Jesús mismo.
afuera están tu madre y tus hermanos. Pero también hay otro pasaje de la Escritura donde nos denota cuando le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y pareciese que Jesús demigrara la figura de María porque dice, no, más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y no es que Jesús está demigrando la figura de María, es porque María es dichosa por escuchar la palabra de Dios. Tanto así que en su seno ella encarna al verbo, es decir, a la palabra de Dios. Y claramente el prólogo del Evangelio de Juan lo dice, ¿no? La palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. Y por eso María es dichosa, es decir, María tiene el lugar, el puesto que nosotros como hijos y que Jesús le quiso dar, no tanto por privilegio, es decir, es mi mamá, bueno, va conmigo al mejor sitio. No, tiene ese privilegio porque ella misma, por ser como ella testigua, yo soy la esclava del Señor, es decir, por humillarse ante el Señor mismo la ha levantado, la ha exaltado, la ensalzó, y ella misma lo dice en el Magnífica, ¿no? Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón y levanta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y María, por ser esta perfecta discípula, que los mismos textos lo dicen, ¿no? Todo lo meditaba en su corazón, lo guardaba, es decir, lo que no comprendía no lo dejaba pasar, bueno, no comprendí, sino que ella pues meditaba, oraba para comprender todo aquel grande misterio que ante la mujer de Nazaret se estaba tornando, pues ella lo medita, comprende y lo hace vida. Por eso es que María tiene el puesto y la dignidad que la Iglesia le brinda precisamente a esta nuestra Madre. Yo siempre he sido muy partidario de cuando vemos a María adornada con esas 2 estrellas, esas virtudes, yo digo que eso le queda poco, le queda corto, porque los astros creados, aunque Dios la ensalza con estas virtudes, pues María es toda hermosa, es decir, ella misma en su ser, en su vida, irradia lo que ella es decir, la grandeza del Señor precisamente. El arca de la nueva alianza. O sea, llevar al verbo de Dios en su vientre, la convirtió a ella en el arca de la nueva alianza. Bueno, imagínense, es hermosísimo. ¿Y cómo no amar a María si Jesús la amó primero y le dio honra cumpliendo el 4.º mandamiento, honrar padre y madre? Y yo sería incapaz, y yo creo que todos nosotros católicos tenemos a María en un lugar muy especial. Ella está por encima de los santos, por supuesto. Es una cosa que nosotros somos muy criticados por eso, porque ponemos a María en un lugar tan alto, pero la ponemos alta sobre los santos, porque es la santa de los santos. Pero por supuesto, nunca jamás la vamos a poner por encima. Nosotros estamos bien claros en eso, nosotros estamos bien claros en quién es nuestro Salvador, nuestro Señor, y para quién es el honor y la honra, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero María, entonces yo sería incapaz, yo, conociendo todo esto y amando a mi Señor como lo amo, ¿cómo no voy yo a amar también y a respetar a la madre de mi Señor, como la llamó Isabel? ¿Cómo no voy a amar yo, a respetar su figura, su modelo, la perfección de obediencia, la perfección de humildad hecha mujer? Y que irradia propiamente también en lo que es María para la Iglesia, es decir, después que Jesús asciende a los cielos, María no se desentiende, ni los discípulos la echan a un lado. En el Pentecostés ella está orando con la Iglesia, es decir, junto a los discípulos, y estaba allí orando también, orante María, porque ella es, como lo hemos dicho, la perfecta discípula, es decir, ella acompaña a la Iglesia peregrina, y por eso nosotros profesamos los católicos que desde el cielo ella sigue acompañando a esta Iglesia que precisamente peregrina al encuentro de nuestro Padre allá en el cielo. Claro que sí. Bueno, Roisberg, muchísimas gracias por tu compañía, por tus conocimientos, por estar aquí aportando todo lo que conoces y apoyando todo lo que hemos estado hablando aquí con tanta propiedad, porque imagínate, yo he estado investigando y lo que yo, por supuesto, en toda mi educación católica obtuve. A ver, otro comentario. Juan Carlos Finol Ochoa, por ti, oh María, tenemos la mejor garantía de nuestra resurrección. San Efrén. Bueno, muchos comentarios. Miren, hasta
lo que voy a decir es atrevido, pero el padre del protestantismo, Martín Lutero, él era devoto de la Virgen María y hay unas tesis hermosísimas. Él tenía a María en un lugar en el que lo tenemos, en la que la tenemos nosotros. Su único temor era ese, era que personas llegaran a poner a María por encima de Cristo. Entonces, pero él apoyaba en sus tesis, en sus cartas, en sus memorias, él hablaba sobre todos los dogmas marianos, Madre de Dios, que no tenía su virginidad perpetua, que no tuvo más hijos, su asunción al cielo. Y bueno, imagínense, tanto Martín Lutero como muchos teólogos y muchas personas, bueno, que la ponen en el lugar especial en el que ella está. Primero, por ser la esclava del Señor, la esclava, la obediencia, su sí incondicional, su sí perfecto, su fe madura, su fe adulta. Y segundo, bueno, por ser el arca de la nueva alianza, por haber llevado a Jesús en el vientre. Y algo muy importante, cuando digo arca de la nueva alianza, recuerdo quién fue el que tocó el arca y murió. Sí, porque era la ley, ¿no? Solamente los de la tribu de Leví, es decir, la tribu sacerdotal, podían acercarse. Y no es que todos entraban y tocaban el arca, ¿no? Sino que una vez al año se ofrecía ese sacrificio, ¿no? Y por eso María la llamamos arca de la nueva alianza, porque ella contiene en sí, en Cristo, todo lo que llevaba el arca, ¿no? Que es precisamente el pan. Y ahí el mismo Cristo lo ha dicho, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es la ley, porque precisamente Él fue el que la dictó. Y precisamente Él es la vara que guía al pueblo, así como también estaba esta vara guardada para guiar al pueblo de Israel en su peregrinaje. Sí, y por supuesto José, conociendo todo eso y cuando le fue revelado en sueños de que él sería el padre en la tierra, del Hijo de Dios, él estaba claro en eso, que era el Hijo de Dios. Por supuesto, él no podía tocar a María porque sabía entonces que María era el arca de la nueva alianza. Estaba ya María reservada un hecho, a pesar que era su esposa, él tuvo José su misión clara de lo que era el custodio del Hijo de Dios acá en la tierra. Por eso se preocupa y se angustian tanto cuando se les pierde en el templo, ¿no? Y está claro ahí eso. Sí, exacto, claro. Entonces José estaba claro de que no podía. José cuando recibió ese mensaje, él dijo, esta es la misión que me ha dado Dios, cuidar de María y de Jesús hasta que Dios quiera. Esa es mi misión, custodiar a la madre y al hijo de Dios, porque María era esposa del Espíritu Santo, esposa de Dios, Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Roybal, nuevamente, y nos despedimos esperando que les haya gustado el programa de hoy, que lo hayan disfrutado. Por favor, recuerden siempre, estudiar alguna duda, vayan a la palabra, investiguen, usen el contexto histórico, el contexto del lugar, tiempo y cultura que va íntimamente ligada a la religión. Entonces, que la Santísima Virgen bendiga sus hogares, por supuesto, Dios primeramente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la Santísima Virgen entonces esté con ustedes y los acompañe siempre. Amén. A toda su familia. Fue
encontraste gracia delante de Dios. Fue tu humildad